Los sueños nocturnos y diurnos imprimen a la historia un movimiento hacia la esperanza. Ernst Bloch. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. Soñar para despertar de la pesadilla. Hace casi 10 años, en noviembre de 2014, escribí un texto que así titulé. Hoy tal vez se escuche algo exagerado, quizá melodramático, pero por favor recuerden por aquellos días palabras como abatido o desesperanzado quedaban muy cortas para pintar el ánimo social que cundía en este país. El texto inicia aludiendo a una pareja de entrañables pensadores, George Steiner y Sarah Jacob. Cuento que un montón de personas que los conocía mucho antes de que ellos mismos se conocieran entre sí, pensaban que habían nacido el uno para el otro. Los hechos les darían la razón al sueño de sus amigos y maestros. George y Sarah se casaron poco después de que los presentaron, en 1955. Francis George Steiner había nacido en abril de 1929 en París y Sarah, meses antes, en noviembre de 1928, del otro lado del Atlántico, en Nueva York. Los dos ya murieron, ambos en Cambridge. Él, el 3 de febrero de 2020, ella, tan solo 10 días después. Steiner llegó a la filosofía a través de la crítica literaria. A lo largo de su vida, publicó decenas de libros, la mayoría antologías de ensayo. Uno de ellos, Pasión intacta, es un tabique como de 500 páginas. Como casi todo lo de Steiner, traducido al castellano, este también lo edita Siruela y es muy caro. El texto al que me voy a referir, Los sueños participan de la historia, me he hecho a modo de pregunta, por suerte fue publicado también por la revista de la Universidad de México y se puede leer en línea. En este ensayo, espléndidamente, por cierto, traducido por la poetisa uruguaya Ida Vitale, Steiner especula que en el umbral de su existencia como especie, el ser humano pudo haber soñado antes incluso de haber desarrollado el lenguaje. Fundamenta su suposición en un hecho incuestionable. Incuestionable al menos, sobre todo para quienes han tenido mascotas. Los animales sueñan. Por supuesto, no tenemos noticia de ello porque nuestro perro o nuestro gato nos haya contado sus peripecias oníricas, sino por las olas de excitación o placer vivos, evidentes, a menudo tumultuosos, que recorren con un movimiento característico el cuerpo del animal. Steiner aventura que nuestros antepasados, homínidos, debieron haber soñado así, digamos, zoológicamente, sin lenguaje. En dado caso, el lenguaje habría surgido como una herramienta para compartir e interpretar los sueños. Así, tendríamos que entender al sueño como el manantial de todos nuestros mitos primigenios y, por tanto, del lenguaje mismo, toda vez que la evolución de la mitología y del lenguaje humano se cumplió a través de una interacción aparejada, dialéctica y simultánea. Por lo demás, nuestros sueños no escapan jamás de la palabra, solo podemos enterarnos de ellos por medio del lenguaje. Steiner piensa que la historicidad de los sueños es doble. Por un lado, algunos sueños se convierten en material de la historia y por el otro, también existe o debería existir una historia de los sueños. Ciertamente, los sueños del rey o del profeta fueron asuntos que se consignaban como parte relevante de la historia de los pueblos. Históricas son también las pesadillas colectivas de la gente, que podía sufrir, no sé, ante la inminencia de un cambio de milenio, por ejemplo, o frente a determinadas amenazas colectivas.
reales o imaginarias. Más incluso, los grandes cambios, las revoluciones, antes de realizarse, son soñados, primero por determinados individuos, luego por un grupo y en el mejor de los casos, como en el nuestro, aquí en México, por la mayoría del conjunto social. Así que quizá el carisma se pueda definir precisamente como esa facultad de concebir un sueño anticipador, una fuerza capaz de suscitar sueños semejantes en otras personas. Sin sueños, la historia solamente se transita, se sufre. En cuanto a la segunda cara de la historicidad de los sueños, Steiner lamenta la escasa atención que hemos prestado a las diferentes formas en que los humanos hemos soñado a través del tiempo. Hoy, por traer a cuento un botón de muestra, la diseminación de las técnicas de iluminación artificial y el enorme arsenal de aparatejos tecnológicos que nos acompañan durante la noche, sin duda han modificado la psicofisiología de los actos de sueño. Con todo, y a sabiendas de que la tarea es colosal, Steiner propone atender al menos una sola transformación, pero fundamental, en la función que se le reconoce al sueño y a sus manifestaciones. Es esta. En general, ¿qué entendemos que nos dicen los sueños? Efectivamente, desde los albores de la tradición occidental y hasta el siglo XVII, los hombres vinculaban sus sueños a la fenomenología de la prefiguración. Esto es, las visiones oníricas se asumían como una visitación del futuro o por el futuro, y a partir de ello se recuperaban al despertar por medio del lenguaje. Soñar entonces se entendía como una manera de atisbar el porvenir. Pero a partir del siglo de las luces y decididamente después de Sigmund Freud, ojo, la primera edición de la interpretación de los sueños data del año 1900, para la cosmovisión occidental, los sueños ya no se alimentan de profecías, sino de recuerdos. Claro, en la actualidad, igual que lo hacía, Ciro el Grande o Nabucodonosor II, hace ya más de 2500 años, hoy mucha gente sigue buscando en los sueños pistas para prever lo que le sucederá mañana. Sin embargo, es innegable el gran desplazamiento que deportó a los sueños de la categoría de vaticinio a la de recuerdo, al menos en lo que concierne a las sensibilidades filosóficas y científicas, y así se ha establecido como noción hegemónica. Con todo, en la actualidad, como hace miles de años, una colectividad para hacerlo necesita compartir tanto recuerdos, memoria, como sueños. Y me refiero a sueños en el sentido de ensoñaciones acerca del futuro común. Hace 10 años yo escribía que el problema en México era precisamente que el futuro nos quedaba entonces cada vez más lejos, por lo que ya casi nadie se animaba a soñarlo. La situación de atrocidad sistemática que había develado los espantosos hechos ocurridos hace apenas unos días en Iguala Guerrero, había provocado que muchos prefirieran no ver, no enterarse y hacer como si nada pasara, o bien asumir el futuro como una pesadilla. Por eso, instaba yo en 2014, urgía que cada vez fuéramos más quienes criticáramos y manifestáramos enojo, su inconformidad. Hoy, en julio de 2024, nos encontramos en una situación totalmente diferente. Venimos de habernos atrevido a soñar y, mucho más importante, de haber hecho realidad un montón de sueños, tantos que, me temo, no hemos tenido tiempo de darnos cuenta cabal de lo logrado. De entrada, el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional en julio de 2018. Enseguida, el primer gobierno de la Cuarta Transformación. A lo largo de los últimos 6 años, tanto se ha concretado
que no me animo a enlistarlo aquí. Solo digo que me parece es tiempo de estar muy contentos, satisfechos, animados y esperanzados. Dicho con todo respeto, no me parece muy inteligente perder energías, compañeras y compañeros de causa y sobre todo vida, peleándonos ahora entre nosotros por errores que sin duda persisten y persistirán, porque lo humano afortunadamente nadie nos los va a quitar. Queda un demonial de cosas por hacer, de entuertos que remediar, de situaciones injustas que corregir, de obstáculos que sortear. No es solo tiempo pues de alegría, también lo es de seguir soñando. Porque George Steiner tenía razón. Toda crítica del apocalipsis es una apuesta por la utopía.